Vamos a ver este pasaje del Evangelio de Mateo. Estamos viendo el Sermón del Monte. Y empezamos ya con el capítulo 7 del Sermón del Monte. Y hemos pasado ya por varias porciones de estos capítulos. En el capítulo 5 vimos cómo el Señor nos trae a su reino. Vimos también cómo el Señor espera que vivamos, no obedeciendo la ley de forma externa hacia afuera, sino viviendo en la palabra del Señor de corazón. Hemos visto cómo el Señor, en el capítulo 6 vimos cómo el Señor espera que vivamos nuestra vida de adoración, nuestra vida piadosa. Que no oremos simplemente por esperar que los demás nos vean, que no ofrendemos por esperar que los demás nos vean tampoco, sino que lo hagamos de corazón para el Señor, sabiendo que tenemos un Padre que está en los cielos. Y hemos visto cómo tenemos que manejarnos en este mundo, cómo debemos vivir en este mundo para manejar las riquezas. Hemos visto que las riquezas tientan, son un lazo. Las cosas de este mundo son un peligro para nosotros y tenemos que aprender a cómo manejarlas, confiando siempre en que el Señor es nuestro proveedor. Y hoy vamos a empezar a ver en este último capítulo del Sermón del Monte, el capítulo 7, si pudiésemos resumir todo el capítulo en una sola palabra, sería relaciones. Relaciones. Este capítulo trata con las relaciones. Relaciones con los hermanos, que es lo que vamos a ver hoy. Relación con Dios, relación con los falsos creyentes, es lo que veremos a la próxima. La relación con Dios es lo que le seguirá. Y luego la relación con los falsos maestros. Este es un capítulo que trata con las relaciones, básicamente. Hoy veremos entonces cómo el Señor nos llama a tratar o relacionarnos entre nosotros como hermanos. Y les recordarán que cuando empezamos a ver el Sermón del Monte, yo les decía que el Señor aquí utiliza muchas figuras, muchas formas de hablar para comunicarnos la idea. Y aquí va a hablar con el no. Él va a utilizar: no hagan esto, no hagan lo que los fariseos especialmente hacían. No hagan lo que los fariseos hacían, sino que van a hacer esto. Esta es la forma en la que el Señor va a explicar toda esta porción. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos va a decir que no hagamos? Él nos va a decir básicamente: no juzguen. Ahora, eso hay que entenderlo muy bien. ¿Cómo era que juzgaban los fariseos? Cuando entendamos cómo era que los fariseos juzgaban, se volvían los jueces de los demás, nos va a ser más fácil entender qué es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, el Señor espera de nosotros no juzgar. Pero, ¿a qué se refiere aquí con no juzgar? Lo voy a resumir con una palabra popular: no ser criticones. Creo que esa palabra todos la entendemos. No ser criticones. Eso es lo que el Señor Jesús nos va a decir. Que no seamos unos criticones. Y en este mundo, el ser criticón es algo que la gente alaba. Uno encuentra personas criticonas. Miren, hay programas de farándula. Y básicamente, ¿qué hacen los programas de farándula? Criticar. De gente criticona. Uno lo ve en las noticias, uno lo ve desafortunadamente aún en la iglesia. Pero el Señor nos va a decir: no sean criticones de sus hermanos. Vamos a ver entonces lo que nos dice. Pidamos al Señor que nos acompañe. Señor, por favor, danos luz con tu palabra para entender, para recibir tu mensaje, para atesorarlo, Señor, y sobre todo para ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, te lo suplicamos. Amén.
Bueno, el mensaje se va a llamar la medida y la mirada para un juicio correcto. La medida y la mirada para un juicio correcto. Y de eso trata el pasaje, de la medida y la mirada para juzgar correctamente. Y lo vamos a ver en dos puntos. El juicio sin la medida correcta y el juicio sin la mirada correcta. Juicio sin medida correcta, juicio sin mirada correcta. Esos van a ser los dos puntos. Entonces, ¿cómo empieza diciendo? No juzguen para que no sean juzgados. Esta frase, no juzguen, ha sido tomada y se ha abusado de ella bastante. Y básicamente lo que se quiere, lo que las personas entienden o lo que las personas dicen cuando toman la frase es: no me juzgues, está haciendo algo malo y dicen: no me juzgues, déjame hacer lo que estoy haciendo mal, no me digas nada, que la Biblia dice que no me digas nada. Pero eso no es lo que la Biblia quiere decir. La Biblia, de hecho, enseña que nosotros debemos saber juzgar. Pero ojo, debemos saber juzgar. La Biblia no nos dice que no lo hagamos, sino que tenemos que saber hacerlo. Por ejemplo, miren el versículo 6, aquí mismo en Mateo 7. Allí dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose las despedacen a ustedes. Para hacer eso que el Señor dice ahí, lo vamos a ver a la próxima, uno tiene que juzgar, uno tiene que distinguir quiénes son los perros y quiénes son los cerdos a los que se refiere aquí. Hay que juzgar. Más adelante, en el versículo 15, en este mismo capítulo, va a decir: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el verso 16 dice: por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿cómo se distingue? ¿Qué tengo que hacer con un falso profeta? Con un falso maestro. Tengo que juzgarlo. Tengo que saber identificarlo. ¿Y cómo lo identifico? Dice el pasaje: por sus frutos los conocerán. Entonces, la Escritura sí nos dice que debemos juzgar, pero debemos saber juzgar. Debemos saber cómo es que se hace. Decía Jesús más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, pero hay que saber entonces cómo hacerlo y entender qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí, de no juzgar para no ser juzgados. Entonces, Jesús dice: no juzguen. ¿Qué es no juzgar aquí? No ser criticón. No estar en la actitud de buscarle la falla a los demás todo el tiempo. Eso es lo que Jesús se refiere. Los fariseos tenían la particularidad de creerse, por supuesto, mejor que los demás, y ellos juzgaban lo mínimo que se salía de su patrón. Por ejemplo, dice en un pasaje de los Evangelios, a Juan el Bautista lo juzgaban porque no comía y bebía. Este tipo es como raro. Pero a Jesús lo juzgaban porque comía y bebía. Este es un glotón y un borracho. Entonces, ¿cómo era la cosa con los fariseos? Ellos buscaban cualquier cosa para criticar a quien querían criticar, a las demás personas. Es a esto a lo que Jesús se está refiriendo aquí. No juzguen, no se conviertan en criticones de los demás. Y es que hay una diferencia entre el que juzga justamente y el criticón. El que juzga justamente simplemente evalúa y de acuerdo con la palabra y con lo que ve dice, bueno, esto o aquello es lo que veo, es lo que sucede. El criticón está buscando cómo destruir al otro, cómo acaba con el otro.
Esa es la gran diferencia. El criticón está buscando cómo acabar con el otro. Y normalmente busca acabar con el otro para construir su propia reputación. Normalmente por eso lo hace. Miren, hay otro ejemplo en los evangelios. Los evangelios dan abundantes ejemplos de cómo lo hacían los fariseos. Jesús cuenta una parábola. En esa parábola hay un fariseo y un publicano. Los dos van al templo. Publicanos son los recaudadores de impuestos. Los dos van al templo. Y el fariseo se pone de pie, para que todo el mundo lo vea, y empieza a decir: gracias, Señor, porque yo diezmo todo, porque yo ayuno, porque yo hago esto, yo hago aquello, y no soy como ese publicano. Esa es la actitud criticona. Busca acabar con el otro para construir su propia reputación. Es eso lo que Jesús está diciendo: no juzguen. No se vuelvan criticones de los otros. Miren, yo les cuento una anécdota. Cuando yo era no creyente, en el barrio, un par de iglesias habían organizado un partido amistoso de microfútbol, algo muy común en Colombia, sobre todo en la costa Caribe. Organizaron un partido de microfútbol amistoso para recaudar algunos fondos. Vean, el partido se llenó como no se llenaban las iglesias. Había una cantidad de gente. Y la iglesia, claro, las iglesias estaban vendiendo comida, estaban recaudando fondos de diferentes maneras. Pero miren, muchas personas fuimos al partido solamente porque queríamos saber qué dicen los evangélicos cuando juegan fútbol. Fuimos con ese ánimo. Oiga, ¿será que cuando le pegan una patada dicen una mala palabra? ¿O será que cuando el partido se pone caliente, se pone al rojo vivo, ¿será que se enojan? Los que fuimos con el deseo de poder salir y criticar después. Es ese ánimo criticón el que el Señor Jesús dice no debe existir en la iglesia. De hecho, hay un refrán en Colombia que dice: si tú quieres conocer lo que hay en el corazón de un hombre cristiano, invítalo a jugar microfútbol. Ahí vas a saber qué es realmente lo que hay en su corazón. Ahí sale la verdad. Miren, el criticón siente una satisfacción, una alegría cuando descubre lo malo en el otro. Se siente bien. Hay una frase que dice Ken Hughes, un comentarista: el ánimo crítico, o sea, el criticón que estamos hablando, es como la mosca carroñera que zumba con un repugnante zumbido de satisfacción sobre las llagas, prefiriendo la corrupción a la salud. Miren, una de las características más destacadas del criticón es que toma las cosas que son poco importantes y las agranda y las vuelve muy importantes. Miren, hermanos, yo he estado en lugares, desafortunadamente congregaciones, donde yo he tenido que escuchar estas tres críticas. A los que se sentaban adelante decían: uy, les gustan los primeros lugares. Eso es un pasaje de la Escritura. A los que se sentaban atrás, en algún otro momento escuché decir: uy, ¿eso será que tienen algún pecado? No quieren hacerse adelante. Y escuchar los que decían de los del medio: uy, esos no están ni aquí ni allá. Oiga, en serio, cuando quieres criticar a alguien, vas a encontrar razones para criticarlo. Vas a encontrar razones para criticarlo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice aquí? No se conviertan en jueces de sus hermanos. Y nos da un principio que está en Romanos 14. Si quieren, acompáñenme a ese pasaje, Romanos 14. Romanos 14 está en la página 1164, 1164 de estas Biblias blancas. Romanos 14. Allí la palabra del Señor dice:
Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Qué pasaba en la iglesia de Roma? Judíos que estaban acostumbrados a no comer cerdo, a no comer algunos alimentos, criticaban a los no judíos, a los gentiles, porque comían de todo y los juzgaban. Y Pablo aquí nos da un principio, mire, por cuestiones de comida, de bebida, de gustos, de aficiones que no son pecaminosas, que no son ni buenas ni malas, no se juzguen, no se critiquen por eso. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es importante de lo que no lo es. Cuando uno empieza a hacer esa relación entre esto es importante y esto no lo es, uno empieza a dejar de criticar muchas cosas. Hay cosas que definitivamente no son relevantes. Tal vez no estoy de acuerdo con ellas. Tal vez yo no las haría de esa forma. Pero hay que dejarlas pasar. Entonces nosotros tenemos que dejar de convertirnos en los jueces de nuestros hermanos, no entrar en esa actitud de juicio, de criticar cualquier cosa que hagan, porque ese es el principio que el Señor Jesús nos enseña en nuestra relación. En nuestras relaciones como hermanos, nosotros no somos el juez acusador de nuestros hermanos. De hecho, ¿quién es el acusador en la Escritura? El maligno. No nosotros. No deberíamos ser nosotros. Ahora, el Señor también dice en este pasaje algo. No juzgar para que no seamos juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Si nosotros ponemos el estándar, así nos van a tratar. Eso es básicamente lo que está diciendo. Si tú pones el estándar para criticar a otra persona por cómo se viste, por ejemplo, prepárate para que te critiquen cuando no te vistas de acuerdo al estándar que otra persona espera. Si tú pones el estándar para juzgar a otro por, no sé, por sus hijos, por ejemplo, prepárate para que cuando tengan los tuyos también te critiquen. La forma en la que nosotros juzgamos por cosas que, con ese ánimo criticón, aclaro, por ese ánimo criticón, ponen el estándar de cómo se nos va a juzgar también a nosotros. Con la medida en que midamos, se nos medirá, dice Jesús. Ahora, eso es en esta vida. O sea, en esta vida lo tenemos que esperar. Si andamos de criticones, nos van a criticar. Pero esto también tiene un problema, o bueno, tiene una situación en lo que tiene que ver con lo eterno. Y es esta. La Biblia enseña que sí, el Señor va a juzgar entre los que creyeron en Cristo y los que no. Los que no creyeron en Cristo no estarán en la gloria con el Señor, pasarán una eternidad en el infierno. Los que están en Cristo irán al cielo con Él. Pero entre los que han creído, la Biblia también enseña que hay galardones. La Biblia también enseña que el Señor recompensará de acuerdo a la forma en la que se ha vivido. Entonces, es claro que el hermano criticón ha creído en Cristo, ha vivido una vida en el Señor. ¿Irá a la gloria con Él? Sí. Pero sus malas obras criticonas van a empañar sus buenas obras en otras cosas. Entonces, si yo me hago el juez criticón de mis hermanos, eso tiene consecuencias aquí y también cuando en la eternidad seamos galardonados.
Ahora, esto no es lo único que el pasaje dice. El pasaje dice algo más. Ya hemos visto lo que es el juicio sin la medida correcta, ¿no? Cuando la medida la pongo yo. Cuando yo soy el que pongo la medida para ser criticón. El pasaje también me dice lo que es el juicio sin la mirada correcta, que son los versos 3 al 5. Dice el 3 al 4, voy a leer hasta ahí por ahora. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Miren la comparación. Una persona tiene una mota en el ojo, un sucio en el ojo, así como cuando a uno le cae un sucio en el ojo o cuando le cae una pestaña en el ojo. Y la otra tiene una viga, la viga de una casa, es la imagen. Ahora, ustedes han visto las vigas de las casas, son bastante grandes. Una persona con una viga en el ojo, o sea, con esa imagen que Jesús está colocando, esa metáfora que Jesús coloca, es imposible que vea. La persona está ciega, básicamente. No puede ver nada. Pero esa es la imagen que Jesús le quería transmitir y nos quiere transmitir por la palabra. Es imposible que una persona con una viga en el ojo pueda ayudar a una persona que tenga una mota en el ojo. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí no es una cuestión de pecados grandes y pequeños, es una cuestión de perspectiva. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Que el pecado no tratado en nuestras vidas se convierte para nosotros como en una viga que no deja ver correctamente el pecado de los demás. Lo vimos en la lectura. David había pasado un año sin confesar lo que había sucedido con Betsabé, sin buscar arrepentimiento ni restitución. Cuando le cuentan una historia que se trata de él mismo, no se puede dar cuenta. Y dice que tal hombre sea condenado y pague 4 veces por la cordera. El hombre eres tú. No se puede dar cuenta, porque está cegado por su pecado no confesado, no tratado. Este es el punto que el Señor nos quiere mostrar. Cuando nosotros no tratamos con nuestros propios pecados, cuando no llevamos al Señor nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos que nos ayude a superarlos, caminamos en una nueva vida con Él, somos como un enfermo visual. Es como si estuviéramos ciegos para poder ver correctamente el pecado del otro. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Agrandamos el pecado del otro. ¿Qué es la característica de criticón? Agrandamos la falla de los demás. Porque no las podemos ver bien. Porque no las podemos ver en su justa dimensión. Alguien dijo, mire, voy a poner la ilustración que alguien puso. Tome un microscopio. Cuando tu mirada está bien, es como si el microscopio estuviera rectamente, en la forma recta. Tú ves y la imagen ampliada. Pero cuando tu vista está mal, tu vista espiritual está mal, es como si tomaras el microscopio al revés. Y entonces todo lo ves excesivamente grande. Es algo así. Nosotros tenemos que tratar primero con nuestras propias faltas delante del Señor, antes de poder ver bien las de los otros. Miren, esta experiencia pasa incluso con los no creyentes. Cuando uno está tratando de compartirle a un no creyente, ¿cuál es una de las reacciones más típicas que uno ve en el no creyente? Se agarra de cualquier cosa que un cristiano le hizo. De cualquier cosa. Uy, es que mi mamá era cristiana y iba a la iglesia, pero mi mamá mentía. Cosas así. Se agarran de cualquier cosa que un creyente haya hecho. ¿Por qué? Porque ellos están ciegos por su propio pecado, no lo pueden ver y entonces agrandan el pecado de los demás. Esto es lo que el Señor nos dice, hay que evitar. ¿Y por qué? Porque el Señor dice que esto se le llama, verso 5, hipocresía. Verso 5.
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hemos visto el Sermón del Monte y ya hemos visto lo que significa la hipocresía. Y hemos visto que en el Sermón del Monte, bueno, en los Evangelios, la hipocresía es básicamente usar una máscara para aparentar delante de los demás. Entonces, así como el hipócrita se pone una máscara para aparentar piedad delante de los otros, que ora, que ayuna, que limosna, lo dice el capítulo 6, el hipócrita también se pone una máscara cuando juzga el pecado de otro. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el hipócrita? Lo que quiere hacer es construir su propia reputación. Yo no soy como él. Yo no soy como él. Yo soy mejor que él. Miren, es triste. Es triste porque nuestra esperanza como creyentes debería ser, primero, que nosotros somos justos delante del Señor por lo que Cristo hizo. Y segundo, que nuestras vidas van progresando y nosotros estamos creciendo. Esa debería ser nuestra meta como creyentes. Que si de algo tenemos para gloriarnos es en el Señor, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero el hipócrita no hace eso. El hipócrita, ¿cómo construye su propia justicia? Destruye al otro y aparenta para decir, yo soy justo. Entonces el Señor le pone el término hipócrita al que hace esto. Y nos dice entonces cómo hay que hacerlo. Nos dice dos cosas. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí está diciendo dos cosas. Primero, está implícito, porque él solo lo dice al final. Tienes que tratar al otro como tu hermano. Es tu hermano. Si vas a tratar con el pecado de tus hermanos, tienes que partir del hecho de que es tu hermano en Cristo. El Señor murió por él, el Señor pagó por sus pecados, el Señor está haciendo una obra en su vida. Ese es el punto del cual nosotros deberíamos partir con nuestros hermanos en la fe. Si una persona dice que cree en Cristo, hermano, para nosotros debemos tratarlo como creyente hasta que no se demuestre lo contrario. Así debería ser. Hasta que no se demuestre lo contrario, es mi hermano. Y así lo debo tratar. ¿Cómo trata uno a sus hermanos? Niños, no me digan que ustedes pelean en la casa. ¿Cómo debería uno tratar a los hermanos? Con amor. Con amor. Así debería ser. Lo primero que tenemos que considerar es que son hermanos. Son hermanos en la fe. Pertenecen al mismo cuerpo. Y dice en 1 Corintios que cuando una parte del cuerpo le duele, ¿qué le pasa al resto del cuerpo? Le duele también. Si mi hermano le duele debido al pecado, a todos nosotros no nos debería deleitar, nos debería doler. Así es como nos debemos ver como iglesia. Lo segundo que dice es cómo tratar con nosotros. Y ya lo hemos mencionado, tenemos que sacar primero nuestras propias vigas antes de tratar con el otro. Tenemos que tratar primero con nuestro propio pecado antes de poder tratar con el pecado del otro. ¿Cómo se trata con el pecado propio? Lo reconozco, lo confieso delante del Señor y camino en una nueva obediencia, en una nueva vida, dejando el pecado atrás. Esa es la manera como se trata el pecado propio. Y es lo que tengo que hacer, tengo que tratar con esa viga que tengo en el ojo que no me permite ver. Y cuando hacemos eso, nosotros entonces vamos a tener gracia para tratar con otros. Vamos a tener gracia para tratar con otros. Mire cómo con una persona, cuando a uno le ha caído un sucio en el ojo, ¿cómo espera uno que le saquen el sucio? Con gracia, ¿no?
con delicadeza. El ojo es delicado. Si tú lastimas el ojo de una persona, la puedes dejar hasta ciega. Uno espera que nuestros ojos sean tratados con gracia. Y cuando uno le va a sacar un sucio del ojo de otra persona, uno también lo tiene que hacer con mucho cuidado. Pero eso solo puede ocurrir cuando nuestro propio ojo, como lo dice el pasaje, está sano. No perfecto, no hay perfección en esta vida, pero una cosa es dejar el pecado andar y otra cosa diferente es traerlo al Señor y ser renovado. Y eso es lo que el Señor quiere, traerlo y ser renovado. Entonces, en lugar de juzgar, en lugar de ser criticones, ¿qué es lo que el Señor espera que haya en su iglesia? Hay un espíritu de hermandad. El Señor espera que haya tratamiento del pecado propio, que uno trate con su propio pecado para tratar con el de los demás, y que haya ese cuidado que uno tendría por el ojo humano para tratar con el pecado de otros. El alma es más delicada que el ojo, de hecho. Ese es el cuidado que el Señor espera de nosotros. Que tengamos cuidado en tratar los unos con los otros. No como criticones, no como jueces, sino como hermanos que cuidan los unos de los otros.